Vamos pues a tener ahora este tiempo de meditar en la palabra. Espero que tengáis todos el boletín. ¿Lo tenéis? ¿Alguien les falta? ¿Lo tenéis? Muy bien. No, simplemente hay algo un poco distinto en esta mañana en cuanto al info. Normalmente pues ponemos pues reflexiones de autores o de pastores o de personas, hombres y mujeres que siempre tienen algo para bendecirnos, pero en esta ocasión no sé si es que he estado inspirado o qué, pero hay varias reflexiones mías personales que os pido que con mucho cuidado no lo leáis ahora, y los próximos días lo vais meditando, ¿vale? Porque tiene que ver también con la predicación de esta mañana. Estaba leyendo o estaba viendo, no sé si lo habéis visto, que una de las deportistas de las Olimpiadas que acaban ya es una lanzadora de peso. No sé si lo habéis visto, tremenda, una muchacha joven. Y precisamente esta muchacha, cuando le han hecho la rueda de prensa, ha ganado el oro lanzando esa bola de una manera espectacular, ha batido récords incluso. Ella se ha puesto a cantar una canción de gospel, una canción cristiana. Es que ella es cantante de gospel. Lo que pasa es que también es deportista. Y ha dado testimonio de su fe, de Jesucristo, en esa rueda de prensa. Y eso ha estado ocurriendo a lo largo de estos días. Aquellos deportistas cristianos han aprovechado a compartir su fe, a proclamar su fe en las oportunidades que han tenido, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de otra deportista, que por eso menciono aquí en el boletín, Rebeca Andrade, que ella pide, decía entre su testimonio, que pedía a Dios una oportunidad para ganar. No le pedía medallas, sino la oportunidad para ganar. Eso significa claramente que a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tú le pides al Señor éxitos, resultados, pero te toca trabajar, te toca actuar. No simplemente esperar que Dios lo haga todo, sino tu parte, ¿no? Pues bueno, vamos a estar meditando un poco sobre esto y vamos a tener una lectura en Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. Pero antes vamos a orar pidiendo al Señor su bendición. Señor, queremos darte gracias porque en esta mañana estamos recordando tu amor, estamos recordando tu sacrificio, el perdón, y por el cual podemos ahora tener esta libertad de hablar contigo, de recibir de tu gracia y de tu presencia. Y Señor, ahora al abrir tu palabra, lo único que queremos es que nos hables, que nos indiques, que nos ayudes, que nos hagas entender claramente tus planes. Y viendo el testimonio de hombres y mujeres del pasado que también tienen que ver con nuestro presente. Señor, por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos asista, nos dirija, nos inspire, nos ayude. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Os invito a tener una lectura en Marcos, el Evangelio de Marcos. Es una historia conocida. El domingo pasado también mencionamos otra historia relacionada con Jesús, y esta es otra historia también bastante conocida. Capítulo 5, versículo 1. Realmente, cuando leamos esto, yo es que me meto en la situación, en la escena, y es tremenda. Lo leemos un poco así a la ligera, pero es que, imaginaos especialmente los primeros versículos, que son escalofriantes, podrían decirse.
Vamos a leerlo. Dice así: vinieron al otro lado del mar, Jesús y sus discípulos, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, su vivienda, su casa en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, fijaos, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Os podéis imaginar esa escena terrible, tremenda? Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esto seguro que cualquier director de estos de películas de los zombies y cosas de estas se inspiraría tranquilamente, porque es una escena terrible, ¿verdad? Dice, sigue diciendo así: cuando vio pues a Jesús de lejos, este hombre, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús atormentando a este hombre. Luego veremos algo de esto. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, le decía Jesús. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato, una gran manada de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Es una escena terrible, ¿eh? Esta escena es terrible. La leemos así a la ligera, pero es terrible. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Madre mía. Y el hato, o sea, la gran manada de cerdos, se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, los porqueros, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Es que no era para menos, no era para menos. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión, y lo vieron sentado, dice, vestido y en su juicio cabal. Y entonces todos los demás tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto, lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, toda aquella masacre de cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Venga, vete, vete. Y al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Yo quiero estar contigo, le decía este hombre a Jesús. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿verdad? Complicada. ¡Qué historia tremenda! Vamos a ver algunos aspectos de esta historia. Decía antes que la fe cristiana no es estática, se mueve. La fe es acción. Y si no es acción, la fe,
Entonces, no es fe. Decía uno de los apóstoles, Santiago, decía que la fe sin obras, sin hechos, es un cadáver. Está muerta, está muerta. Como siempre, Jesús es la mayor evidencia de una fe que obra. Es una fe que pasa a la acción, que se transforma, además, no solamente la fe en una acción, sino también en una proclamación de la fe. Y de eso vamos a hablar muy brevemente esta mañana. Vamos a hablar de un poco de esa liberación y de la proclamación. Y la historia del endemoniado gadareno, nos habla de estos dos conceptos, de liberación y de proclamación. Y ambas no se pueden separar. Yo soy liberado, pero el resultado final es que tengo que empezar una labor de proclamar esa liberación. Así que si Dios te ha liberado, te ha dado una vida nueva, ha dado un propósito nuevo a tu vida, también nos envía a proclamar ese hecho. No solamente una cuestión teórica, sino una realidad de tu propia vida. Y hay que compartir esas buenas nuevas con todo el mundo y en todas partes. Esta historia narrada se puede ver en 5 personajes, que vamos a verlo de una manera rápida. 5 personajes. Aparece el hombre, los demonios, como hemos visto, los cerdos, los porqueros, los propietarios de los cerdos y, por supuesto, Jesús. Así que vamos a ver, voy a pedir esto, a ver si arranca la primera. Cata, hay que hacer algo aquí para que salga el primero. En primer lugar vamos a ver el hombre. Ahí está, gracias. En primer lugar nos encontramos con esta persona, una persona necesitada. Ya hemos leído de los versículos del 1 al 6 sus características. Él vino al encuentro con Jesús. Cuando Jesús llegó a ese destino, al este precisamente del mar de Galilea. Para los que estéis aquí, no sé si lo podéis apreciar mucho, Gadara está por aquí, esto es el mar de Galilea, aquí está Nazaret, donde Jesús creció, ¿verdad? Capernaum, son nombres que nos suenan, el mar de Galilea. Bien, pues Jesús llega a este lado que se llama Decápolis, porque habían 10 ciudades, por eso recibe este nombre, Decápolis. Jesús llega a Gadara, que era una de esas ciudades de Decápolis, y esta historia se narra también en 2 evangelios, en Lucas y en Mateo. Los pasajes paralelos de esta historia, lo que explica en estos 2 pasajes, todavía amplía más un cuadro trágico como el que hemos leído. Dice en Lucas que este hombre estaba desnudo. Estaba desnudo. Podemos imaginar una escena desnudo, sangriento, porque dice que se rascaba con piedras del dolor, del sufrimiento que estaba experimentando. Dice en Mateo que era el terror de la región. Todo el mundo le tenía miedo. Todo el mundo le tenía miedo. Era, en un sentido, el enemigo público de aquella región. Todo el mundo huía, le tenía miedo. Y por eso estos versículos que hemos leído, el 3 y el 4, nos revelan gráficamente la impotencia de la gente, de todo esfuerzo humano, de domar o de controlar. Dice que le ataban con grilletes, con cadenas, y eso era imposible porque él se libraba de todo eso. Era realmente un salvaje, un salvaje. Ahora, ¿por qué? Ahora veremos. Dice que vivía en una región de cuevas. En esta zona, parece ser que en esta zona había muchas cuevas y que eran usadas estas cuevas como sepulcros. Y por eso él se refugiaba en esas cuevas. Y parece ser que esas cuevas llegaban hasta la misma orilla del agua, que es cuando Jesús llega en la barca. No había aparentemente esperanza para este hombre. ¿Quién podía darle esperanza a este hombre? No,
ya, pero de su entorno, de sus familiares, del contexto, nadie podía traerle esperanza ni cambiar a este hombre. Dice en Lucas que estaba lleno de espíritus malos. No os cito las referencias para no alargarme. Dice que los espíritus inmundos, realmente el concepto de inmundo significa perverso, sucio, y son malignos de por sí y son fuentes de maldad. También lo digo porque si leéis la historia en Mateo, allí aparecen dos personajes, dos endemoniados. Todo esto es un concepto nuevo que ahora nos extraña mucho, no vemos gente así, ni vemos de una manera muy visible, por lo menos en nuestro contexto, pero eso evidencia la presencia de Satanás en este mundo. Y es cierto que en la época de Jesús, precisamente por la presencia de Jesús, hubo una manifestación espectacular, abundante, de intentar frenar la presencia del Hijo de Dios, y por eso vemos tantos casos de demonios en esa época. Pero fijaos que dice en Mateo, nos habla de dos personas endemoniadas. Aquí, en el mismo pasaje, nos habla solamente de uno. No sabemos si en Mateo nos está hablando de que al haber dos, a lo mejor uno era el líder de ese grupo, de esa legión de demonios que estaba poseyendo a esas dos personas. Lo cierto es de que la situación era tan terrible que nadie podía pasar por ese camino. Y él, pues cada vez, como hemos dicho, cada vez su actitud era más ofensiva y dañaba a los vecinos. Nadie era capaz de dominarlo. Y a pesar de todo, y es lo que llama la atención, en primer lugar, a pesar de todo eso, vemos a este hombre que va donde está Jesús. Dice que se dirige a Jesús, corrió, se arrodilló ante él y le reconoce, hemos leído versículo 7, le reconoce como hijo del Dios Altísimo. Hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo se explica esto? Alguien que está poseído de demonios y va corriendo hasta los pies de Jesús y reconoce que es el Hijo de Dios. ¿Acaso reconocían toda esta cantidad de posesos, reconocían en Jesús como el que venía a atar el diablo? Leemos en el Evangelio, capítulo de Marcos, capítulo 3, versículo 27, el propio Jesús, hablando de Satanás, hablando del daño que provoca, dice el versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear la casa. No sabemos si en esos momentos ese hombre, que no estaba llevado por sí mismo, sino que arrastrado por esa posesión impresionante, se temía que el Hijo de Dios, el Dios Altísimo, el Mesías, el Dios humanado, iba a hacer algo con ellos. Dice en Marcos capítulo 1, versículos 33-34, otra experiencia también así parecida. Dice que había en la sinagoga, Marcos capítulo 1, versículos 33 y 34, dice, y había en la sinagoga, ¿no?, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y había esta
estos demonios, esta auténtica irrupción espiritual de las huestes malignas, estaban presentes de una manera espectacular allá. Pero precisamente la conducta de este endemoniado es la que otros también estaban experimentando. Estaban reconociendo quién era el que estaba allí. Y eso para nosotros es una indicación muy fuerte. A veces los humanos, nosotros, hacemos todo lo posible, o hacen todo lo posible, o lo hacías tú antes, en el pasado, por negar la deidad de Cristo, por negar que realmente Jesús era quien decía ser. Pero en cambio los demonios no actuaron así. Los hombres intentamos negar a Dios de todas las maneras posibles, pero dice la palabra de Dios que los demonios creen, saben quién es Dios, saben quién es el Mesías, saben quién es Jesús, pero tiemblan. La reacción de estos demonios fue tremenda. En primer lugar, vemos que la palabra tiene poder. En respuesta a esas palabras del endemoniado, hay una expresión de parte de esta expresión del Dios Altísimo, que era empleada por los judíos de una manera bastante habitual. Tiene poder porque era evidente de que no se trataba de falsos dioses, sino que al decir estos demonios Dios, el Hijo Altísimo, el Hijo del Dios Altísimo, estaba reconociendo que no se podía comparar con ningún otro de los dioses que no existen, que a fin de cuentas son estatuas y no tienen ninguna vida, ningún poder. En este caso, la preocupación de los demonios era que Jesucristo, como Hijo de Dios, pues hiciera algo con ellos. Ni una legión de demonios podía hacer frente a la voz de mando del Señor. Y así ocurre. Cuando la palabra de salvación actúa en la vida de una persona, nadie puede hacer por evitar que haya esa salvación. Dice Romanos que es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Y solo los hombres somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la palabra de Dios en esos momentos tuvo y tenía poder. El Señor podía echar fuera todos los males, que en este caso ya no era una cuestión de problemas, sino de auténtica posesión de espíritus malignos. Pero no solamente el Señor puede echar fuera todo poder y potestad maligna, sino que puede acabar con la depresión, puede acabar con la envidia, con el orgullo, con la falta de respeto. El Señor puede acabar con todo eso. Hay quien a veces a todas estas cuestiones de la vida pues intenta buscar que hay un espíritu de esto, un espíritu del otro. No. Aclaremos esto. No existen los espíritus del egoísmo, el espíritu del odio, etcétera, etcétera. Existen los espíritus malignos, los demonios, pero todo aquello que forma parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano, Dios lo puede librar, nos puede librar de esta situación. Vemos en esta historia, esta petición extraña hecha por los demonios. Volvemos a la historia, el versículo 9. Jesús les pregunta ¿cómo te llamas? Y respondieron ellos: Legión me llamo porque somos muchos. Jesús quiere revelarle al hombre endemoniado la gravedad de su situación. ¿Cómo te llamas? Quiere sacar a la luz lo que está ocurriendo detrás de ese pobre hombre que está poseído. Y la intención de Jesús no es otra que liberar a este hombre de esa esclavitud en la cual estaba sujeto. Y por eso apela también a la conciencia. Esa es una cosa que no lo podemos entender. ¿Cómo es posible que un hombre estuviera poseído de tantos demonios? Y sin embargo, Jesús apela a la conciencia del verdadero yo
que estaba ahí en ese hombre. Y desea arrancarle de esa relación que está teniendo precisamente con la posesión, tanto tiempo que había sido dominado. Así que ante la pregunta del Señor, ¿cómo te llamas?, los demonios al unísono contestan: Legión, Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión romana estaba constituida, pues, se calcula por 6.000 hombres. Eso nos da una idea. Yo no digo que fueran 6.000 demonios, pero que nos da la idea de la posesión de muchos, porque a fin de cuentas, cuando salen del cuerpo de ese hombre, se dirigen a ese hato de cerdos, 2.000 cerdos. Pero era una posesión que atormentaba de una manera terrible y estaba destruyendo la vida de esta persona. Qué contrario todo esto a la legión de ángeles protectores que estaban pendientes del propio Señor Jesús. El propio Señor Jesús lo reconoció cuando Pedro intenta, ¿os acordáis en aquella escena en la noche que intentan y lo consiguen, ¿no?, apresar a Jesús, y Pedro intenta allí con su espada ayudarle, y al final acaba solamente cortando una oreja de aquel soldado? Y como el Señor Jesús le dice a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Los ángeles, igual que los demonios, están ahí presentes y estaban a disposición y están a disposición del Hijo de Dios Altísimo, pero también lo están a disposición del pueblo de Dios, de cada uno de nosotros. Pero eso es otro tema muy interesante que podemos hablar otro día. Así que había una legión de ángeles, de demonios que estaban poseyendo a aquel hombre. Por otro lado tenemos a los cerdos, y piden permiso esos, dice en el versículo 10, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, y estaba allí un gran hato de cerdos, y entonces los demonios rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Eso revela que los demonios no podían hacer libremente lo que querían. Además sabían que algo les iba a suceder porque tenían delante nada menos que al Hijo de Dios. Porque es que Satanás y sus huestes solo pueden conocer los planes de Dios que Él quiere revelar. A veces pensamos que Satanás casi tiene el mismo poder de Dios, y de ninguna manera. Los demonios piden, en este caso, quedarse en la región porque era una zona de muerte, una zona, como hemos visto, de destrucción, de cadáveres, habían tumbas. Se sienten cómodos con la desolación, se sienten cómodos con la confusión, con el abandono, con la violencia. Por eso no nos extraña muchas de las cosas que ocurren en este mundo, muchas de estas guerras, y no solamente necesariamente guerras. Cuando vemos tanta violencia, cuando vemos maneras de actuar, de asesinatos increíbles, incluso de suicidios, o cuando vemos el desprecio hacia otro ser humano, yo muchas veces me pregunto, ¿no será que detrás hay una actuación demoníaca? Y es cierto que depende del ser humano, sin quitar ni una sola responsabilidad al ser humano. Pero detrás de todas esas cosas, detrás de tanta confusión, de tanta violencia, de tanto desprecio, ¿no será que hay actuaciones y presencia demoníaca en muchos casos? Aquí en Cambrils sabemos que hay actuaciones, llamamos espiritistas, y que hay una entidad que se da a conocer como tal y que de alguna manera evangelizan. Así que no es nada extraño. Sería todo un tema para hablar, el tema de Satanás y sus poderes. El caso es que uno se pregunta, ¿realmente mi vida, si tengo confusión, no puede venir de parte de Dios? Porque Dios lo que quiere es traernos paz a nuestra vida.
Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. En este caso, Marcos, el evangelista Marcos, señala el número de cerdos. Recordemos que era en Decápolis, en esa región que hemos visto antes. Nos llama la atención una cosa, y no sé si habéis pensado en eso. Dice, cerdos, pero si los judíos no comían cerdos, ¿no? ¿De dónde sale tanto cerdo, no? Bueno, es que esta región, Decápolis, si habéis visto, os acordáis el mapa, era al lado, por así decirlo, de lo que es Israel. Era una zona pagana, una zona donde había cultos a los dioses, habían circos, habían actividades porque también era zona regentada por los romanos. Así que la presencia de cerdos no era de extrañar y por eso aparecen estos animales aquí, ¿no? Jesús no causó una destrucción diciendo, vaya Jesús, con los jamones tan buenos que tendrían esos cerdos, ¿no? Pero no es que Jesús se dedicase a destruir y a matar cerdos. Lo que sí que vemos es que permitió a aquel grupo de demonios, a ese poder destructivo que tenían, que se trasladaran a esos animales y que se precipitaran al mar. Desde luego el alma de este hombre valía más que todos los cerdos del mundo y tenía que ser liberado. Por eso Jesús actúa con contundencia y para dar testimonio de su poder. Así el endemoniado podía estar seguro de que los espíritus inmundos habían salido de él. Porque, y esto es una realidad, y ya no digo que cuando uno se convierte a Cristo es liberado de algún demonio, no, para nada. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno acepta a Cristo en su vida, tiene que haber cambios. Tiene que haber una nueva manera de pensar, de reorientar, de buscar un propósito, de buscar a Dios de una manera personal, de ir creciendo en esa relación con Él. Y eso es lo que empieza a ocurrir en la vida de este hombre. Hay un poder desplegado, el hombre es liberado, que había sido tan salvaje, tan violento, que se hacía daño a sí mismo, ahora estaba en su sano juicio, un cambio radical, total. Su cuerpo, antes desnudo, ahora estaba vestido. ¿Os acordáis? Que antes lo mencionaba, dice que en el Evangelio de Marcos dice que estaba ahí sentado y vestido. Había tomado su lugar, su nuevo lugar, y su nuevo lugar era un lugar de adoración, de gratitud al Señor. Porque es que, como dice Pablo a Corintios, si alguno está en Cristo, si alguno ya ha depositado su fe en Cristo, es una nueva persona. Y las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y eso es lo que le estaba ocurriendo a ese hombre, le acababa de ocurrir. Ahora era una nueva persona. 100%, un cambio radical. Pero tenemos el caso de los porqueros, de los propietarios, y hacen una petición increíble. Lo más asombroso de no sé si es lo más asombroso, pero también es asombroso. A pesar del milagro que habían visto, y habían visto la liberación del endemoniado y ver el cambio tan brutal en la vida de esa persona, entonces empiezan a considerar a Jesús como alguien inconveniente, como un huésped que no tiene por qué estar aquí. Alguien molesto. Empiezan a tener miedo del poder de este hombre y lo mejor es que te vayas. Lo mejor es que nos dejes. Y ellos concluyeron que realmente lo que Jesús había hecho ordenando a los demonios que salieran y permitir que se fueran a los cerdos, ellos empezaron a tener miedo y a actuar en contra del propio Jesús que había liberado a ese hombre. Claro que la pérdida era importante, ¿no? 2000 cerdos no se pierden así como así todos los días, ¿no? Sin embargo, ellos daban más importancia a esa pérdida material que a la bendición recibida en esa persona. Y así somos nosotros. Valoramos muchas veces lo material, lo que se tiene, lo que se deja de tener, y eso muchas veces, cuando estamos hablando a un nivel personal,
acerca de la fe con otras personas que no comparten o que no entienden o que no tienen interés, pues muchas veces su atención, como a lo mejor la nuestra estaba antes, está puesta en lo perecedero, lo temporal, ¿no? lo efímero, y sin embargo no valoran la bendición espiritual, que ahora tú eres una nueva persona, que ahora tú disfrutas, entiendes la vida, puedes enfrentarte incluso hasta la muerte y descansar sabiendo que todos nosotros un día u otro tendremos que presentarnos delante de Dios, pero ahora puedo hacerlo en esperanza, en fe, en confianza. Estos hombres, estos porqueros, podrían haber felicitado a aquel hombre que estaba sentado allí a los pies de Jesús, pero no. En lugar de haber aprovechar que estaba Jesús ahí, entonces llevar a otros lisiados, otros enfermos, yo qué sé, otros endemoniados, en lugar de eso, piden que Jesús marche. Es una reacción que no la entendemos y en cambio la vivimos muchas veces, ¿verdad? La vivimos muchas veces. Estaban resentidos con Jesús, estos porqueros, y en lugar de querer escuchar la historia de amor, la historia de la redención, la presentación del reino de Dios, pues prefieren sacarlo de sus vidas. ¿Cuántos prefieren mantener a Cristo alejado por temor de que su presencia puede cambiar mi vida? No quiero que las cosas me cambien. Y por eso no quiero hacer caso de Jesús, no quiero hacer caso de Dios, ni de su palabra, por supuesto. Bien, pues vamos acabando. Aquí tenemos una auténtica realidad. Es lo que ocurre al final de esta historia. Es que Jesús es proclamado. Los últimos versículos del 18 al 20, Jesús marcha. ¿No queréis saber nada de mí? Me marcho. Jesús nunca forzó. Él iba predicando el reino por todas partes y en algunos sitios, incluso en su propia tierra donde él había crecido, que fue rechazado por los suyos, él tuvo que marcharse. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Jesús dice que entra en la barca, pero que al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le pedía: oye, yo quiero estar contigo, yo quiero acompañarte, yo quiero subir a tu barca, yo quiero ir con el resto de los discípulos, de los seguidores. Pero Jesús dice que no se lo permitió. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios, el Señor, ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La verdadera actividad misionera de cada uno de nosotros empieza en casa, empieza con los nuestros y ha de continuar y a lo largo de la vida. Yo conocía al Señor cuando tenía 13 años, lo he explicado muchas veces. Fui el primero en mi casa, después de asistir a un campamento, una actividad de muchachos, de muchachas, a los 13 años, y al cabo de pocos meses empecé a asistir a una iglesia, un grupo de creyentes ahí en Barcelona, y a pocos meses en casa recuerdo que me arrodillé yo solito, nadie me dijo que lo hiciera, pero yo me reconocí que era pecador y que Jesús me estaba ofreciendo la salvación. Y de una manera sencilla me entregué al Señor. Y a través de los años, pues pude tener el gozo de ver cómo mis padres se convirtieron, mis hermanas y otros familiares. Hay que empezar en casa, hay que trabajar en casa, en el hogar. Nuestra actividad misionera comienza allá donde estamos, con quien estamos. Comienza, de hecho, con nuestra gente. Cuando el Señor Jesús, en Hechos capítulo 1, antes de ascender a los cielos, dice: recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, me seréis testigos en Jerusalén, entre los vuestros, entre los cercanos, entre vuestros familiares, también en toda Judea, más allá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor está hablando de que lo que es la proclamación arranca desde donde yo estoy, Así que un verdadero creyente debe estar por lo menos tan preocupado y ocupado en ser luz en su hogar como lo pueda estar deseando ser luz fuera de sus cuatro paredes. Y esta es una tarea que nos corresponde a todos. Y de ahí viene también, en parte, algunas de las reflexiones que comparto en el boletín de este fin de semana. Aquel hombre recibió una orden muy clara de parte de Jesús: contar a los suyos cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Y es evidente, es que casi no tenía ni que abrir la boca, ¿verdad? De cómo estaba a cómo era ya, no tenía ni que abrir la boca. Pero el Señor Jesús lo envía, no lo deja entrar en la barca y seguir su camino, sino que lo envía a los suyos para hablar de la misericordia del Señor. Y hay algo importante. Cuando le dice Jesús, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El Señor ha hecho contigo. Dios, ese Adonai, ese transformador que lo cubre todo, es el que hace la obra. Desde luego Jesús exhibe una gran bondad hacia aquel hombre, no solamente liberándolo, sino enviándolo a que proclame esa libertad, que no se calle, que lo comparta. Y en un sentido a veces yo pienso, este hombre no ha sido muy obediente, porque no solamente fue a los suyos, es que dice que comenzó a publicar en Decápolis, se fue por todas las ciudades. Yo era aquel endemoniado, aquel que se apedreaba a sí mismo, que gritaba, que iba desnudo, que me escondía en las cuevas, en los sepulcros. Ahora miradme, quién soy, cómo soy. Y eso ha sido gracias a la misericordia de Jesús, del Señor. Y él podía hacerlo. Y en un sentido fue un poco desobediente, ¿no? Porque no se limitó a los suyos, sino que fue por todas partes anunciando y proclamando esa libertad. Así que si deseamos agradar al Señor, si decimos, Señor, te amamos, y si amamos a nuestros seres queridos, si amamos a este bonito Cambrils y perdido Cambrils, pues también hemos de proclamar la libertad y la salvación que hay en Cristo. Por eso tan importante es el evangelismo, el compartir la palabra con los nuestros, pero también con aquellos que ni siquiera son muy familiares o conocidos o incluso hasta desconocidos. Yo os animaría a que subrayaseis en vuestras Biblias este versículo, el versículo 19, 5:19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Para acabar, vemos aquí tres grandes poderes contrastados. En primer lugar, hemos visto muy brevemente el poder de Satanás. El poder de Satanás que destruye, que posee, que influye, que arrastra, que encadena a miles, millones de personas. Quizá millones de personas no están, por supuesto, endemoniados ni poseídos, pero sí influenciados por la propia realidad del pecado que existe en todas las personas, por muy buenas que aparezcan. Este hombre perdió su hogar, perdió su comunión, perdió la decencia, lo perdió todo por el poder de Satanás. Ya advertía el Señor Jesús que el ladrón, no viene para hurtar, no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero yo he venido para dar vida, y vida en abundancia.
Frente al poder de Satanás vemos también el poder de la sociedad. En este caso, nadie podía hacer nada a favor del endemoniado. Aunque lo intentasen atar, no podían. Y luego cuando fue sanado, liberado, tampoco quisieron hacer nada con él, ni aprovechar de la bendición. Pero la sociedad actual sigue teniendo, la de hace 2000 años y actualmente sigue teniendo poder. Y hemos de ser conscientes del poder que hay en nuestro ambiente, el sistema de este mundo. Pero frente a todo esto tenemos el poder del Salvador. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él cumple esa promesa. Todo aquel que se da cuenta, que reconoce que sin Cristo está perdido, desorientado, todo aquel que no confiesa a Jesús como su Salvador realmente está perdido, no tiene futuro eterno, ni futuro aquí. Puede tenerlo todo en el mundo, todas las riquezas, todo el apoyo, toda la autoestima, todo lo que tú quieras, pero si no tiene a Cristo, está perdido, está perdida. Pero tenemos el poder del Salvador, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en esta historia, una historia que está detallada en Marcos, se repitió varias veces de otras maneras en los evangelios, la encontramos. No necesariamente Jesús solamente liberó a endemoniados, a personas que estaban endemoniadas o poseídas, sino que sanó y hizo también muchas obras de carácter físico, de sanidad física, pero lo más importante de todo esto es que hubo mucha sanidad espiritual. Y eso siguió. Cuando leemos los Hechos de los Apóstoles vemos que también eso continuó durante un tiempo. Y ahora podemos disfrutar de esa liberación personal, pero también somos llamados a ser proclamadores de esa liberación. Así que vamos a cantar ahora una canción que nos recuerda que somos sus siervos y como tales estamos llamados a predicar y anunciar esa libertad. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?